a grabar ello. Mis queridos alumnos, una vez más, los buenos días del caso, alumnos de selección del día de hoy, viernes 22 de mayo. Vamos a ver el tema del día de hoy, semana 8 ya dentro del calendario, relacionado a lo que es. Vamos a ver un ratitito, ¿me esperan? Por favor, a ver, un ratito, vamos a ver. Sí, pues, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, entonces les decía más o menos lo que corresponde a esta semana. Semana 8 está relacionado con lo que es la literatura medieval. Y en la literatura medieval vamos a resaltar al gran representante conocido como Dante Alighieri. Dante Alighieri. ¿Bien? Y ahí está. Y justamente, mis queridos alumnos, este gráfico nos va a demostrar de lo que cómo era la Edad Media. La Edad Media, en el contexto ya digamos histórico y cultural diríamos, ¿no? Vivían a través de enormes castillos y los castillos, como usted está apreciando en la imagen, no eran construidos por opulencia, no, sino fundamentalmente eran unos fortines eran unos fortines. Si usted ve, detrás de estos muros principales, que aquí por cierto está la gran puerta o la compuerta, sí, dígame. Profe, Profesor, no se ve, no es, profesor. no compartió pantalla todavía. Ya, a ver, entonces, muy bien, mis queridos alumnos, vamos entonces, ahora sí, poner aquí. A ver. Bien. Muy bien, mis queridos Ya, profe, alumnos. sí. Ahora sí, muy bien. Caramba, yo estaba un poco inspirándome. Pero bueno, vamos a repetir ya a lo que habíamos conversado. A ver, previamente, la semana 8, la literatura medieval, y vamos a resaltar a Dante Alighieri. Y bien, mis queridos alumnos, aquí, por ejemplo, he tratado de manifestarle a través. Por eso yo cuando les dije, si ustedes han visto El Señor de los Anillos, está relacionado a reinos, a castillos, a reyes, a personajes, a caballeros, ¿verdad? Todo así más o menos era la Edad Media. La Edad Media era la conquista ahora ya de espacios geográficos, territorios, pero a base de reinos. Entonces ya los reinos ya no era como Roma. Roma era dueño absoluto de todo el mundo hasta esa época descubierto. Frente a Roma no había nada, pero ya una vez que se va deteriorando Roma, va a caer y cae justamente en esta gran, le llaman por eso la caída de Constantinopla, el último refugio, el último bastión de los romanos, y es tomado por, en ese entonces, reinos que habían unido, ¿no? Habían unido fuerzas para poder, y ya, a partir de allí ya comienzan a formar reinos y se van estableciendo. Fundamentalmente allí sobresalen dos grandes reinos, la inglesa
y la española, producto de su avance y todo. Entonces, cuando se construían los famosos castillos, mis queridos alumnos, eran de esta forma, de esta forma. Miren ustedes aquí, por ejemplo, en la primera parte, una fortificación, una fortaleza. Y esto era inexpugnable para poder ingresar. Solo se podía ingresar a través de una compuerta inmensa que se abría, pero ahí no quedaba. Aquí había una especie de un pequeño puente, porque algunos castillos, algunos, no todos, algunos por seguridad, tenían una especie de una poza inmensa de agua y a veces estaba incestado de cocodrilos. ¿Para qué? Para que cuando alguien ingresara, no sucumbía y trataba o moría. Entonces, pero acá las vigías estaban. Estos son los famosos torreones. Estos son los torreones. A partir de aquí, para todos los lados, veían si venían los enemigos a atacar. Entonces, la protección de vida se tenía que dar. El rey definitivamente estaba ya en sus aposentos dentro del castillo, ya viviendo, y alrededor, dentro del castillo, estaban los que se llamaba la gente nobleza y algunos de la servidumbre. Profesor, pero así nomás se referían los castillos. No, tenían sus otros territorios, abarcados en todo el aspecto geográfico. Ya esos pequeños lugares, que ahora nosotros le llamamos pueblos, a eso se le llamaban comarcas, se les llamaba comarcas. Entonces, la comarca, por ejemplo, de La Mancha, estamos hablando del Quijote, perteneció al castillo de Toledo, por decir. Entonces, allí pertenecía y era, digamos, los dueños, en este caso, era el rey de Toledo. Entonces, más o menos, se establecía. Y por esta época ya aparecen, pues, las clases sociales diferenciadas, ¿no? La clase alta, que era el rey, la nobleza y el pueblo. El pueblo en realidad no se le conocía como pueblo, sino eran los siervos. Y siervo era el que estaba al servicio del rey, al servicio del rey. Y los nobles solamente eran los que tenían acceso a la cultura, a las letras, a las enseñanzas. El pueblo simplemente servía al rey, tanto en la agricultura, en la ganadería, para que pueda atender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se forman lo que se llaman también las rivalidades entre los reinos. Si ustedes también ven Corazón Valiente, ¿no? Corazón Valiente, allí van a ver también los reinos, como Inglaterra sojuzga a Escocia, la tierra de este gran Wallace, que es el gran Tupac Amaru escocés, diríamos, comparando con nuestra historia, quien lucha primero para independizar Escocia del reino, en este caso de la colonia de Inglaterra, Wallace. Él es de Escocia, es un escocés, y Escocia pertenecía al reino de Inglaterra, para después ya adquirir su independencia. Muy bien, entonces ya presentada esta partecita, la gran pregunta sería, ¿qué es la literatura medieval y cómo se originó? A ver, veamos. Se denomina literatura medieval a todos aquellos hechos, manifestaciones, escritos, principalmente en Europa durante la Edad Media. Durante la Edad Media. Es decir, durante las aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, más o menos tiene una duración extensa, amplia, de la Edad Media, hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV, aproximadamente, inicio de los años 1400. Mira, ahí nomás está, 1400, después de 92 años, se descubre esta parte del continente, ¿no? El 12 de octubre de 1492 se descubre. Mira, lo estoy poniendo en el contexto, ¿no? Cuando se llega a este lado del mundo, llamado América después, ¿no? A este lado, existían dos grandes, inmensas culturas, que entre estas dos culturas no se habían visto nunca, a pesar que estaban dentro de un mismo espacio geográfico, llámese América, la cultura maya azteca y la cultura inca. Imagínense, ¿qué hubiera pasado si estos dos se hubieran encontrado alguna vez? Hubieran sido dos reinos, ¿no? Pero nunca, según la historia, según los tratados, que hasta ahora más o menos se dice,
nunca tuvieron una conexión. Por allí se dice, se habla que, por ejemplo, los moches que se han desarrollado al norte del Perú tienen una cercanía más o menos con los aztecas. ¿Por qué? Por los apellidos, por la forma de hablar. Casi tiene un parecido, y dicen por allí, según cuenta, que cuando vino el primer señor Moche, vino a través del mar, vino con una embarcación. Y eso le han hecho pensar a los historiadores, a los que están analizando, de que sí, pues han venido del norte, justamente de la cultura azteca, ¿no? Por ejemplo, el apellido, el nombre de Monsefú, es netamente, o el nombre de Lambayeque, mire, suena como más o menos al estilo azteca, como tiene un parecido, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, pero ahí nomás se han quedado ellos, ya después se harán las investigaciones, pero ¿qué hubiera pasado si estas dos culturas se hubieran ya no encontrado, ya se hubieran intercambiado? Hubiera sido pues quizá como Troya y Atenas, ¿no? Y de ahí de repente hubiera surgido quién se apodera de quién y qué hubiera sido de la historia. Pero la historia nos dice que efectivamente no se habían encontrado. Tal es así que cuando llegan los españoles, llegan a Centroamérica y no habían escuchado nada hacia el norte. Hacia el norte estaban los aztecas, los mayas, ¿no? Pero sí habían escuchado que hacia el sur, porque ellos llegan y se establecen ya en Panamá, hacia el sur había un gran reino, un gran imperio, llamado el Imperio de los Incas. Y los españoles deciden, pues, ¿cuántos son exactamente los españoles que llegan al Imperio de los Incas? A ver, ¿quién sabe como dato estadístico? A ver, los estadistas que están allí, los que les gusta la estadística, ¿alguien? Queridos alumnos, yo les digo, son 416 españoles, nada más los que hacen la famosa invasión o conquista, ¿no? Llámensele cualquiera de los términos al Imperio de los Incas. Pero eso es otro tema. Miren, entonces yo lo estoy poniendo en el contexto, ¿no? 1492, Colón llega por primera vez a estas tierras. Ya estaba dándose, ya había terminado la Edad Media, ya había terminado. Ya estaba ya a inicios de lo que era el Renacimiento, en pleno Renacimiento. Pero todavía tenía todas las costumbres, la tradición de la época de la Edad Media. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos. ¿Por qué creen, chicos, ustedes que todo básicamente estaba relacionado a escritos religiosos en la Edad Media? Porque en ese tiempo no se aceptaba muy bien a la Biblia y a los religiosos. El oscurantismo. ¿Por qué? Ya, por la etapa del... No, pero eso es una etapa de la Edad Media, no, pero ¿por qué estaba relacionado todo a lo religioso? Básicamente a lo religioso. ¿Por qué las películas que, por ejemplo, ahora tenemos la oportunidad de ver relacionado a esto, en esta etapa? Lucas ya levantaron la mano. A ver, mi querido Lucas, por favor. Porque la iglesia siempre ha estado unida en la cabeza con los reyes. Ajá, por ahí un buen pensamiento, una buena idea. ¿Saben por qué, mis queridos alumnos? Porque cuando se da el cristianismo, aquí en esta parte ya, cuando aparece Cristo, por cierto, y el cristianismo toma posesión, y por ende la religión va tomando poder. Entonces los reinos que se iban formando bajo ello, la tutela principal era Dios, era la religión relacionado. Entonces, en esa época, ¿quién era primero? Era Dios, después el rey. Por eso no es diferente, por ejemplo, a Roma. Roma, ¿quién era el máximo? ¿Quién era Dios en la tierra? Para los egipcios, para los romanos, ¿quién era Dios en la tierra? El gobernante. En este caso, para los egipcios era Faraón. era el faraón, y para Roma era el emperador. Imagínense. En cambio, acá no, acá ya cambia. Ahora es primero Dios,
y en base de Dios, y después recién es el rey. Por eso que el mío Cid, o el Cid, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, cuando él conquista tierras, dice, por Dios, por la patria y por el rey. Miren cómo va poniendo ese escalón, ¿no? Por Dios, por la patria y por el rey. Vamos a tomar y al ataque. Y cuando tomaban, y decían, primero entregaban a Dios el territorio y luego ¿a quién? Al rey. Y ustedes, por ejemplo, se habrán dado cuenta cuando Colón llega a esta parte de el territorio, ¿qué es lo primero que tienen que tener en su mano? A ver, ¿qué cosa me dice? La Biblia. ¿La Biblia será? Claro, la Biblia sí lo tienen, pero ¿quién baja? Exacto, baja como una especie de una cruz, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace Colón cuando llega, cuando va conquistando cada territorio? ¿Qué hace? ¿Besa qué cosa? ¿Bendice el lugar? Muy bien, muy bien. Llega primero y besa el territorio y lo bendice. E inmediatamente le pone un nombre. Y siempre los nombres estaban relacionados a la época, ¿no? Por eso San Salvador, por ejemplo, ¿no? San Salvador, nombre de un santo, etcétera, ¿no? Y va poniéndole. Y todo lo va haciendo para Dios y luego para el rey o reina en este caso, cuando llegue. Entonces, más o menos así. Y todo estaba bajo lo que era el aspecto de Dios. Por eso que la literatura también no estaba ajeno a ello. Toda la literatura que se desarrolló en la Edad Media estaba relacionado a la religión. La literatura de ese tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos. Y también todo, le diré. Por ejemplo, ahí, en esa etapa, ¿quién pertenece? Uno de los más grandes pintores. ¿Quién es? Italiano él. Leonardo Da Vinci. Ya. ¿Cuál es su obra máxima aparte de Gioconda? La Divina Comedia. Pero la última cena. La última cena. La última cena estaba basado también en aspectos religiosos. Los grandes cuadros de la época que se pintaban, todos eran relacionados a la religión. Entonces, si usted se está dando cuenta, en la Edad Media, la concepción cultural, política e ideológica de los hombres de ese tiempo estaban relacionados a la religión, Por eso es que en esa etapa era difícil contradecir algunos principios. Imagínense, ¿qué le pasó a nuestro Galileo? ¿Qué le pasó? ¿La Santa Inquisición? No, ¿qué le pasó? A ver, mis queridos alumnos. Acusado de ir en contra de la iglesia por sus estudios astronómicos. Exacto. Era difícil, mis queridos alumnos, practicar la cientificidad, lo científico, porque si tú, claro, estaba prohibido ir en contra de lo que ya Dios estableció. Dios estableció y dijo que la Tierra era el centro del universo, era la máxima creación de Dios. Por cierto, sí lo es, pero en ese entonces, y tú tenías con otros conocimientos, como por ejemplo decir que la Tierra no es el centro, que la Tierra todo gira alrededor de la Tierra, no. Y si tú decías no y sustentabas, como lo hizo el gran Galileo, simplemente te estabas confinando a la muerte, porque estabas yendo en contra del pensamiento de ese entonces. Imagínate, por eso que el gran Galileo muere en la hoguera, muerto, lo asesinan prácticamente, le dan la pena de muerte en la hoguera, porque él dice de que la Tierra no es el centro del universo, sino es el Sol, y la Tierra es una. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Es una blasfemia, maten a ese brujo. Y todos, el que pensaba diferente era acusado ¿de qué? De brujo o de bruja. Y en ese entonces los brujos y las brujas morían en la hoguera, como ustedes ya lo saben. Entonces, miren, allí en los escritos del concepto amplio y complejo, ¿no? Que abarca desde los escritos más sagrados, que viene a ser la Biblia, hasta los más profanos. Habían muchos misterios que no podíamos resolver. ¿Y quién cuestionaba eso? No, simplemente te decía, no se hace la pregunta y sigamos para adelante. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de ese periodo, se hace difícil hablar de la literatura media en términos generales. Solamente la literatura, chicos, en esa etapa
ha sido casi escasa, porque no había libertad de opinión como la que ahora tenemos. Tú puedes opinar en contra de Dios, puedes decir, pues bueno, la religión no existe, etcétera, ¿no? Es diferente. En cambio, en esa época tú decías eso simplemente, No entonces... hay libertad de expresión. En esa época no había libertad de expresión. Exactamente. Entonces, imagínate lo que te caía. Por ello es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. Ahí está más o menos de lo que en este cuadro, en este mapa semántico, mis queridos, perdón, en este mapa conceptual, más o menos la literatura medieval, de acuerdo a la línea de tiempo que tenemos aquí, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Yo les pido siempre a mis alumnos, para que tengas una idea de cómo más o menos con años, con el año que más o menos que comienza, tú siempre retrocede. A ver, si hablamos del siglo XI, no vamos a poner a 1100 no. Siglo XI, ¿qué año será? ¿El año? De mil. 1000 nada más, 1000, el año 1000. El siglo XII será el año 1100. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora estamos en el siglo XXI, equivale al año a partir del año 2, a partir del año 2000, para adelante. ¿Cuándo terminaremos? En el año 2099. 2099. De ahí comenzará el siglo 22 y así sucesivamente. Entonces, miren cómo va avanzando y aquí, por ejemplo, en el siglo X, más o menos, en los años 900, acuérdate que más o menos por aquí está el nacimiento de Cristo, que es el año 0. De ahí el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10. Glosas emilenses y silences, primero ejemplo de romance escrito. Aparece por primera vez romances. Y los romanceros eran de esta manera, tocando siempre y decían, ¿no? Y daban. Por ejemplo, en el año 997, Almanzor saquea Santiago de Compostela, hegemonía musulmana. Ya los musulmanes, ya los árabes estaban entrando a España, ya querían ingresar, tomar, y sí, lo toman, pues España, como yo creo que alguna vez les he enseñado, les dije que España lo toma, y casi la mitad de España estaba dividido, por eso que nuestra lengua, el español, también proviene, algunas palabras, casi el 6% de la lengua de los árabes. Pero lo que nos debe importar más o menos saber, aquí está la conquista de Toledo, avance de la reconquista hacia el sur, ¿no? ¿Y dónde aparece el Mío Cid? Acá está, composición del poema de Mío Cid. ¿Por quién? Por los juglares, más o menos en el año de 1140. Él lo descubre, Perabat descubre este entierro y dice más o menos, Perabat ya eso después, dice que más o menos por esta época aparece la composición del poema de Mío Cid por los juglares. Y seguimos avanzando, Gonzalo de Berceo, ahí está el milagro de Nuestra Señora, Don Juan Manuel Libro de esto es ya del Don Lucanor, esto es España. Mira, España sí tiene bastante literatura, ¿no? En la Edad Media desarrolla, pero todo basado en lo que es la religión. Por ejemplo, ahí está Fray Luis de León, que ustedes en tercero habrán estudiado. Y seguimos, y por acá más o menos tenemos, Dante inicia composición de la Divina Comedia, más o menos en 1252. Ahí está. Esto es lo que ya nos interesa. Ya estamos dentro de lo que es la Edad Media, Ya esto es un poco de historia y así sucesivamente. Este mapa conceptual, mi querido alumno, más o menos le va a orientar de cómo se ha ido desarrollando esto de lo que es la literatura. Fundamentalmente, chicos, 3 obras fundamentales se dan aquí. El poema de Mío Cid, de la Edad Media, el poema de Mío Cid, luego se da los cantares Roland en Inglaterra y Dante Alighieri, ya en lo que es después es Itálica, le conocen como la península itálica, no todavía Italia, itálica, ¿no? En ese sentido. Muy bien, y ahí están, ¿qué géneros se desarrollaron en la literatura medieval? Vamos primero a conversar acerca del género lírico. El género lírico, por cierto, estaba presente, ya sabemos qué cosas son. Los textos líricos expresan las emociones y sentimientos del autor. Se prefiere para esto usar la prosa y el verso. Ustedes ya saben qué cosa es prosa y qué es verso, ¿verdad, mis queridos alumnos?
¿Puedo preguntarle qué cosa es prosa y qué es verso? ¿Me pueden responder? Por sus altos estudios de literatura. A ver, ¿qué es prosa y qué es verso? ¿Cuándo se usa, por ejemplo, la prosa y cuándo se usa el verso? Bien, no se preocupen, les voy a decir. Un poco para recordar, de repente saben, pero se han olvidado. A ver, dígame, Adriana. Musicalidad y rima. El verso es cuando tiene musicalidad y rima, por ejemplo, poesías, y la prosa es cuando son textos. Muy bien. ¿Y qué será prosa? Narrados. Está bien, excelente. Muy bien, mi querida Lunita, muy bien, claro. Cuando hablamos de verso, tiene que tener musicalidad y tiene que tener, y eso mayor, ritmo y rima. Eso mayormente lo encontramos en lo que son el género lírico. ¿Y qué cosa es? Por ejemplo, un verso, una estrofa, una oda, una poesía, un poema, etcétera, etcétera. Pero mientras prosa, ¿qué será? La prosa, mis queridos alumnos, ya no tiene musicalidad, no tiene rima, pero sí tiene participación de las figuras literarias. Y mayormente la prosa se utiliza para escribir ya novelas. Por ejemplo, ¿no? Un hidalguísimo Don Quijote de la Mancha, una novela literaria, cualesquiera de su preferencia de ustedes, esa será escrito en prosa. Pero verso es estrictamente usado para el género, para lo que es poema, poesías, odas, estrofas, cuartetos, etcétera, etcétera, etcétera. Sus formas más usuales son la oda, la elegía, la sátira, la epístola, la égloga, el epigrama, el villancico, miren, la canción y el romance lírico. Todo esto se daba dentro del género lírico en lo que es la literatura medieval. Miren de qué tiempo vienen los villancicos, miren. De la Edad Media. De la Edad Media. Y pasemos ahora a la épica medieval. El autor narra. Ya, pues cuando hablamos de épica, todavía no se decía narrativa, porque ya les expliqué por qué. Porque en la épica siempre se resalta a los héroes, siempre se busca la participación heroica, la de grandes hombres que tienen cierta misticidad, envuelto en lo que semidioses protegidos. Eso era épica. El autor narra y hace hablar a los personajes. Sus formas son la epopeya, ahí está, las epopeyas homéricas, por ejemplo, cuando nos narra la Ilíada y la Odisea, o cuando también en la literatura española diríamos, cuando el poema de Mío Cid. El poema de Mío Cid está basado ¿en qué? En lo que es las aventuras del gran Rodrigo Díaz de Vivar. O el Cantares de Gesta, que esta también nos relatan toda la historia de los reinos que se estaban estableciendo por esa época, la vida de los caballeros, ¿no? La novela, aparece la novela, miren mis queridos alumnos, y el cuento, miren el cuento. Y si usted ahora se pone a pensar un poquito, ¿qué cuento usted se acuerda? A ver qué tiene que ver con ella. Un cuento cualquiera, ¿alguien me dice? De su infancia, pues. El Principito Valiente. El Principito Valiente. ¿En qué contexto histórico más o menos ha sido narrado ello? ¿Cómo se imagina usted? ¿En qué época? A ver. En la época medieval, pues. Otro cuento. A ver, vamos entonces. La gran... Frankenstein. No, pues eso no es cuento, ya eso son ya otra literatura, eso es ya literatura de otro género. No, lo que les hablo de su cuento de su infancia, que nunca han escuchado, por ejemplo, a Blancanieves y los 7 enanos. La Caperucita Roja. Ya, pero vamos, nos quedamos primero con Blancanieves. ¿Y quién tiene que venir para que se despierte Blancanieves? El príncipe. ¿Y de dónde pertenecen los príncipes? Los reinos. De la Edad Media. La Edad Media, de los reinos, claro. O por ejemplo, por allí, la Caperucita Roja nos habla de bosques, siempre de la bruja mala. El bosque, en la actualidad casi ya no existe en el mundo bosques, pero antes sí habían bosques. Era el conjunto de árboles y allí tenías que internarte por allí. Pero, por ejemplo,
O lo otro, la famosa Cenicienta, mis queridos alumnos, estamos olvidando. La Cenicienta. ¿Con quién tiene que contraer matrimonio? ¿Con quién es la búsqueda? ¿De quién? Del reino, de carruajes, de caballos, de palacios, de príncipes, de Profe. reyes. Sí, dígame. La Profe, princesa del sapo. una pregunta. La princesa del ¿Por qué en la sapo. historia de la Caperucita Los Roja tres dejan una hijitos. niña pequeña en el bosque? A su merced. Claro. Muy bien, usted está hablando Una propio. niñita de 5 años Profesor, camina ¿y medio por qué lleva una un capa kilómetro hacia la roja? casa de su abuela desde el bosque. Cualquiera llega y Claro. se la chupa y la rapta nada más. Claro, mi querido alumno, pero todavía en esa época no existía la malicia de ahora, pues, ¿no? Ahora ya, pues, pero en esa época, y además son cuentos, mis queridos alumnos, son imaginación, pero la imaginación de esa época, de los que crearon estos famosos cuentos, estaba basado estrictamente, mis queridos alumnos, en la época de la Edad Media. No hay un solo cuento de esa época, de nuestra infancia, que esté narrado, pues, a través. Por ejemplo, la historia de Pulgarcito, del gato con botas, ¿no siempre es a través de reinos? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, Pulgarcito? ¿O qué es lo que tiene que hacer el gato con botas? El gato con botas tiene que irse el padre muere, le va dando el molino a un hijo, al otro, y al final al más pequeño le da, pues, como herencia un gatito. Pero no sabían qué es. ¿Y qué dice? Y el niño dice, ¿qué yo voy a hacer con este gato? Ya me moriré de hambre, pero no te preocupes. Ahí está el cuento, ¿no? ¿Qué cosa? La ventaja tenía que este gatito sabía hablar y se podía comunicar. Y así engaña al gigante, y el gigante, pues, el gigante tenía un reino, logra engañar, muere el reino, se apodera de ese reino. ¿Para qué? Para que su amo vaya y sea, pues, uno de los príncipes del reino tal, y para que pueda casarse, y al final se termina casando, y de esa manera, ¿no? Por ejemplo, historias propios del cuento medioevo. Ojo, cuando hablamos de medieval, también puede usted escuchar la palabra medioevo. Medioevo también es el término que se ha utilizado, literatura medieval o la literatura medioevo, o la etapa de la historia conocida como el medioevo. Bien, ahí está. Y otro género también, el género dramático y el teatro medieval. A ver, el género dramático, el autor no habla por sí mismo, sino por sus personajes. Es el género más tenido en cuenta para dramatizar. En este género se usan normalmente todas las funciones del lenguaje. Miren, todas las funciones del lenguaje. Y usted el año pasado ya le enseñó cuáles son las funciones del lenguaje, ¿verdad? Todas las funciones entran allí. Sus formas son la tragedia, la comedia, la tragicomedia. Por primera vez, mis queridos alumnos, ellos hacen una especie de unión de la tragedia con la comedia. Acuérdate que en la época griega, ¿no? O romana, no se podía hacer esto, no se podía unir. Pero en cambio ya la literatura medieval hace la conversión de tragicomedia. El entremés, mis queridos alumnos, son mayormente, ya ahora no se hace, pues, ¿no? En la época era cuando, por ejemplo, el rey, ¿no? Tenía un invitado especial, pues era el gran banquete, ¿verdad? El gran banquete. El banquete tiene que ser en los amplios salones del castillo, en el comedor inmenso, todo enchapado de oro y todo lo demás. Pero ese entremés no tenía que hacerse en base a simplemente en una cena. Tenía que haber alguien que recite, alguien que cuente algo. Entonces, eso era el entremés. Y el entremés estaba preparado por estos para contar mientras degustaba, mientras comían, ¿no? El canto también, la poesía, a eso se llamaba el entremés. O el sainete, mira, aparece el famoso sainete, que es el contrapunteo de lo que creo que ahora le llaman. Hay un género que ustedes deben conocer cuando uno le dice al otro, pero cantando o hablando. ¿Cómo se llama eso? ¿En qué? En el hip hop creo que lo hace. ¿Cómo se llama eso? A ver, mis queridos alumnos, actualícenme. Rap. Claro, creo que en el rap, ¿no? Ya, ahí está, ese es el término, creo que la última de sus compañeras que ha señalado. Es, por ejemplo, le dice, yo estoy aquí viviendo, y comienza a hablar, ¿no? Y el otro le contesta, sí, eso es el Sí, es famoso, rap. ese es el famoso sainete, ese es el famoso sainete. Miren, ya en esa época existía. El auto sacramental definitivamente tenía que ver con la religión y el melodrama.
el melodrama. Y a partir de esa fecha, o a partir... ¿Qué cosa será un melodrama? El melodrama no es más que las novelas, las telenovelas que nosotros lo vemos ahora. ¿Me entiende? El melodrama. Ya sabemos que la famosa chica del pueblo, la chica del barrio, se va a casar pues con uno que tiene plata, pero en ese entonces no era pues no el que tenía plata, sino era una campesina, se va a enamorar de un príncipe, o al revés, ¿no? O el mozuelo de la comarca, ¿no? Con sus aventuras, que lucha, va a salvar a la princesa y de ahí van a hacer un amor. Entonces, el melodrama. Miren, tan activo esto de lo que ahora también se ve. Y lo que ahora también se ve. El teatro medieval, del cual surge la imitación a la liturgia, ahí está, todo estaba relacionado a Dios, mi querido alumno. El teatro abarca temas como el nacimiento y pasión de Cristo. Por primera vez se lleva al teatro el tema del nacimiento y pasión de Cristo, para después ya cuando se inventa el cine, es llevado al cine. Pero en ese entonces se teatralizaba lo que era el nacimiento y pasión de Cristo. Y la vida de los santos, claro, usted a través de esa época han habido muchos santos, ¿no? Muchos santos que han existido, entonces tenían que contarse y hacer teatro en base a ello. El teatro se divide en dos tipos, el misterio y la moralidad. El misterio, un poco de lo que a veces nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Pero si no deberías darse. ¿Por qué se da ello? ¿Por qué la muerte, por ejemplo? ¿Por qué la muerte, ¿no? Se ha creado? ¿Por qué? Si es el momento más triste y penoso. O también tenían que tocar los temas de la moralidad, que era constante, ¿no? El misterio está relacionado con el auto de los Reyes Magos, miren. Los Reyes Magos es algo misterioso, pues saber cómo es que se han unido, dónde han venido, dónde han aparecido, pero bueno, pues ahí está. Que fue una representación de teatro, es una pieza dramática escrita alrededor del siglo XII, alrededor del siglo XII. Y aquí vamos a detenernos un rato para conocer más o menos quiénes eran los que hacían estas famosas composiciones, que después ya toman el carácter de composiciones literarias. Los culpables han sido los famosos jarchas españolas, ¿ya? Jarchas españolas. ¿Y qué cosa eran los jarchas? Son composiciones populares que se difundieron oralmente, por lo que se han perdido en su mayor parte. Solo conocemos aquellas que algún letrado trasladó al papel. Ojo, acuérdate que, como te dije, no todos tenían acceso a la educación, no todos sabían, no todos entendían esto, solamente los que nobleza. Tenían la exacto, la nobleza nada más. Entonces, ahora, no todos los nobles, pues les gustaba un poco hacer literatura, es como en todo, ¿no? Pero por ahí a alguien le gustaba, entonces era trasladado al papel. Y eso es lo que ha permanecido. Han habido muchísimos, pero eso es lo que se ha mantenido. Son composiciones escritas en lengua romance, que datan de mediados del siglo XI y figuraban al final de las muazzas o muazzars. Las jarchas son breves cancioncillas mozárabes. Mozárabes porque tiene algo de árabe y tiene algo de español. Las jarchas son breves cancioncillas mozárabes. Entonces, ya se está iniciando la literatura. Ya se ha dado, ya otra forma de literatura. La literatura griega definitivamente era diferente, pero acá ya con sus particularidades se estaba dando en la Edad Media. El romance. El romance sí, pues, como en toda época, desde cuando aparece el hombre y la mujer, pues aparece los miramientos, aparece pues el amor, ¿no? Y el poema de versos octosílabos. Eran muy exigentes, ¿no? Los romances. Poema de versos octosílabos. Hemos dicho que el verso es un renglón de un poema. El verso es un renglón de un poema. Pero ese verso, ese renglón, mis queridos alumnos, tenía que tener 8 sílabas. 8 sílabas. Por eso se habla de versos octosílabos, en el que riman los pares en asonante y quedan libres los impares. ¿Qué cosa será asonante, mis queridos alumnos de selección? Asonante
¿Y de qué está formado el abecedario? Palabras, Consonantes y vocales. vocales. Consonantes y vocales. Consonantes la rima en vocales ¿Consonantes y vocales? al final del verso. Miren, mis queridos alumnos, los consonantes, ¿qué vienen a ser? Son todas las letras del abecedario, menos las vocales. Pero a los vocales todavía no reciben el nombre de asonantes, asonante. ¿Está claro? Entonces, las vocales dentro del abecedario son asonante. Las vocales solas son A, E, I, O, U, pero las vocales dentro del abecedario se le conoce como asonante. Y las otras serán consonante. ¿Estamos claros? La R, ¿qué será? Díganlo pues, muchachos. Consonante. ¿Y la U? Consonante. ¿Y la U? Asonante. Entonces, claro. Entonces, en lo que viene a ser, mis queridos alumnos, en lo que viene a ser esto de lo que es los poemas, los versos, tiene que decirse de esa manera, consonante y asonante. Entonces, ¿qué nos quiere decir o cómo eran los romances, los poemas de esa época? Poema de versos octosílabos, primero que tenía que tener 8 sílabas el verso, en el que riman los pares en asonante, pares. Ojo, ¿cuál será los versos pares? A ver si me han entendido. ¿Cuáles serán los versos pares? A ver, les explico. Muy bien, segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo y así. Depende de la cantidad de versos que pueda tener el poema. Un poquito para, a ver, ahora sí concéntrate, mi querido alumno. De repente estás en otra situación, estás chateando, entonces, a ver, un poquito para que entiendas de lo que, qué cosas son los versos. Un poema, usted conoce un poema. El poema tiene varios renglones, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Cada renglón en el poema se llama verso. Ejemplo, yo te digo, mi poema que voy a escribir hoy en la tarde tiene 14 renglones. ¿Cuántos versos tendrá ese poema? 14. 14, muy bien, hasta ahí estamos bien. Espero que los demás también opinen, no los escucho. Solamente siempre los que siempre para Josué, Lucas, lo escucho a Nikitza, por ahí 1 o 2, pero los demás están de repente a Yahua también, a Chirinos y a Yahua, así, ¿no? Creo que Chirinos primero y después Yahua, así, las 2 alumnas diferentes. O sea, están, pero los demás, ¿qué pasa, chicos? ¿Dónde está Imán? Imán debe estar con sueño, como siempre. A ver, Imán, ¿está despierto? Sí, profe. Ya, mi querido, porque a veces usted pues, le gana el sueñín. Ya, a ver, diríamos, la vida es sueño. Entonces no creo que sea así. Entonces, mis queridos alumnos, estamos desarrollando un poema, tiene 14 renglones. Pero el poema, en estrofa, en todo lo que es género lírico, cada renglón se llama verso. Muy bien. Entonces, si tiene 14 versos, los pares, ¿cuáles serán? El segundo verso, el cuarto verso, el segundo, cuarto, y así hasta el 14. Hasta el 14. Exacto. Entonces, ¿qué dice el romance medieval? Los poemas de versos octosílabos en el que riman quiere decir que tiene que coincidir con una vocal o una sonante entre el segundo y el cuarto. Entre el segundo y el cuarto. Y los impares, que vienen a ser el 1, el 3, que ya quedan libres. Puede comenzar con cualquiera. Pero ojo, ese pare de asonante tiene que ser igual. Si el segundo verso termina en A, el cuarto también terminará en A. Siguiente, hago pares, ¿no? El siguiente, en el sexto, debe terminar en E con el octavo. Y así sucesivamente. A eso se llama lo que vienen a ser los pares en asonante. ¿Se ha entendido esta parte, mis queridos alumnos? ¿Sí? Sí, Profesor. Muy Sí, bien. profesor. Seguimos. Claro,
Ahí ustedes también están apoyándose con su libretita de notas, están poniendo todo para que después no tengan ninguna dificultad. Miren, chicos, aquí he tratado de copiar esto, de traerlos. ¿Cómo se hacían los libros o cómo eran los libros de esa época, mis queridos alumnos, en la Edad Media? Así eran. Miren los gráficos, miren todo el arte que utilizaban cuando tenían que escribir algo. Y aquí, por ejemplo, hablamos de las principales obras de la Edad Media. Acá ya el papel de alguna manera ya estaba reformado. No era como en la Grecia antigua. En la Grecia antigua utilizaban pues una especie de papiro, ¿no? Tenían que ver qué animal tenía el cuero más blando, más suave, hacerlo secar y sobre ella escribir. Pero en cambio acá ya no, ya se había inventado una especie de papel y allí ellos trasladaban. Todavía en las primeras etapas, diría, casi toda la Edad Media todavía no se había descubierto la imprenta, mis queridos alumnos. Todavía no se había descubierto la imprenta. Entonces, ¿qué hacía un autor? Si quería escribir 3 libros, tenía que copiar tal cual, o sea, escribir todas las páginas. Por eso que estos famosos libros, mis queridos alumnos, si son encontrados, tienen una riqueza, tienen un valor incalculable, incalculable, porque esto era ya de puño y letra del quien lo escribió. Ejemplo, ¿no? De repente a un autor de la época. Lo escribió tal cual y así es. Pero ahora, después que ya se descubre la imprenta, ya no, pues ya se puede sacar en serie los libros y lo que vale solamente ahí es, ¿qué cosa? El pensamiento, lo que creyó el autor. Pero acá ya no, acá sí vemos cómo hasta inclusive escribió estas famosas obras. Principales obras. El Cantar del Mío Cid es el primero. Y usted ya por sus altos estudios de literatura en tercer año ya sabe a qué me refiero lo del Mío Cid. La figura del Cid y sus hazañas merecieron el honor de protagonizar el primer cantar de gesta. Entonces, cuando yo le pregunto qué cosa fue el cantar de Mío Cid, el primer cantar de gesta. ¿Y qué cosa es un cantar de gesta? Es la alabanza, la epopeya que se le da a un personaje. ¿Y quién es el personaje? Mi Señor, que es traducido a lo que es Mío Cid. Significa mi Señor. Quienes le ponen Mío Cid es, por ejemplo, los árabes. Castellana. Autor, ha tenido un autor, pero se desconoce. Por eso se le denomina anónimo. El Conde Lucanor, que utiliza el esquema del marco narrativo para introducir 51 ejemplos. O sea, esta obra, mis queridos alumnos, estaba escrito en base a ejemplos, Entonces, allí, por ejemplo, el autor que hace, en este caso el infante Juan Manuel, ¿qué hace? La obra escribe en base a ejemplos. Muchos de ellos de influencia oriental. El hilo narrativo oriental, de influencia oriental, o sea, ¿de quién? De los árabes. El hilo narrativo global es mínimo y responde al siguiente esquema. El conde Lucanor plantea a su consejero Petronio un problema que tiene y este le responde con un cuento de ejemplo en el que se da una situación parecida al conflicto del conde. Mire, entonces si quiero un consejo, ya te voy a poner un ejemplo y en base a eso es esta obra del infante Juan Manuel. ¿A quién se le decía infante? No me voy a decir el infante de Marina. ¿A quién se le decía infante en la época de la Edad Media, mis queridos alumnos? Era un grado, era un título. ¿Quién era infante? A ver. Los militares. No, nada que ver con los militares, mis queridos alumnos. Los infantes era la familia cercana al rey, en este caso, o al príncipe. En este caso, venían a ser los primos hermanos del príncipe o de la princesa, los primos hermanos. A ella se le conocía como infante. ¿Te acuerdas de los infantes de Carrión en el Mío Cid? Ya que lo maltratan a las hijas del Cid. Entonces, pues, tenían esa categoría. Entonces, infante en la Edad Media tenían ese título, ¿ya? El Cantar de Roldán es la que le decía, que es la que tiene como, digamos, Francia y Inglaterra tienen como máximo exponente a esto, su literatura inicial, diríamos, como cultura, como reino. Poema épico de varios cientos de versos escrito a finales del siglo XI en francés antiguo, atribuido a un monje normando, Turoldo, cuyo nombre aparece en el último y enigmático verso, el Cantar de Roldán, que es la historia también
de un caballero que se le conoce como Roldán para que pueda ganar territorios. La Divina Comedia, esta es la que le decía a mis queridos alumnos. La Divina Comedia. Libro más famoso de su autor. Es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval. O sea, si nosotros leemos la Divina Comedia, mis queridos alumnos, por ende, rápido nos vamos a entender qué cosa fue, cómo fue el pensamiento medieval. Teocentrista, teo sinónimo de Dios, y centrado solamente en Dios. Al renacentista, el antropocentrista, se le llamaba así al renacentista, es considerada la obra maestra, miren, la Divina Comedia, es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Quiere decir, si nosotros queremos un poco saber cómo fue el pensamiento, cómo fue la literatura medieval, hay que leer al gran Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia. El autor ahí lo tiene. Bien. La Celestina también es otra obra que ya ustedes en tercer año lo han estudiado, ¿no? Del gran Fernando de Rojas. ¿La Celestina es sinónimo de qué? Mis queridos alumnos. ¿La Celestina es sinónimo de qué? Tragicomedia. No, la Celestina. La palabra Celestina, ¿qué será? ¿Alguna vez han buscado en el diccionario? ¿El profesor no les dijo que busquen? Ya, algunos están leyendo y algunos están buscando. Tienen el Google ahí al costado. A ver, díganme. ¿Alguien? ¿Qué es Celestina? ¿Qué dice? No lo quiero decir yo porque de repente suena algo muy, muy fuerte. A ver. Ya. No, eso no significa, Lucas. ¿Cómo decir ya? Perdón. ¿Ramera? No, nada. A veces lo que te rápido pensaba en otra cosa. No. ¿Es? Dice que es una... A ver, dejemos a Adrián. A ver, lea, por favor. Es una mujer que procura, encubre o facilita una relación amorosa entre dos personas. Muy bien. En otras palabras, mis queridos alumnos, otro diccionario lo dice, la famosa casamentera, alcahuete, etc. Esa era mi segunda opción. Esa era la Celestina. La Celestina es eso. Entonces, mire, cómo el nombre de Celestina trasciende en nuestro lenguaje castellano y aparece como sinónimo. Celestina, fue pregunta de examen, en una universidad importante, ¿no? Sinónimo de Celestina. Claro, todos los que han leído decían, ¿no? Y ahí aparecía la palabra, por ejemplo, alcahuete. Y eso es el término. También como casamentera, ya un poquito más, ¿no? Casamentera, el que hace, pues, como ahora. ¿Qué cosas ustedes son lo que dicen ahora? ¿Qué es lo que dicen ahora cuando, por ejemplo, no, alguien le quiere que le diga bien de ti, que sí, que te interesa él o ella? ¿Cómo se llama esa tercera persona, ese que está al medio? Ahorita, ¿cómo le llaman en estos tiempos? En tus tiempos, mejor dicho. En mis tiempos era hacerle el bajo. O hazme el bajo con tu amiga, pero yo le decía, por ejemplo. Hazme el bajo con tu amiga, pero, por ejemplo, en mi época escolar. La taba. ¿Ahora cómo es? La taba. Hazme la taba, entonces ahora ustedes dirán, ¿no? Hazme la taba pues, con ese flaco, ¿no? Con ese, oye, ¿quién con tu amiguito, no? ¿Qué? Eso, más o menos, eso era la Celestina. Entonces ya ustedes lo han estudiado. Milagros de Nuestra Señora también es una obra que más o menos estaba relacionado a lo que fue la vida milagrosa de la Virgen María, etc. Todo relacionado a lo que era, digamos, la literatura propia de la época. Las características de la literatura medieval. La importancia de la transmisión oral. Ahí está. Mire, todavía se transmitía oralmente. Como hace un momento le decía, hay algún letrado, alguno que le gustaba, agarraba un papel y escribía, y eso es lo que quedó. Gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación, mire. Se recitaba. Cuando tú querías contar algo, la recitabas, dado que la población era analfabeta en su mayoría. Es lo que le decía. Había el rey, la nobleza y los siervos. Los siervos eran... Pues, claro, muy bien, mi querido alumno. Los juglares eran en su gran mayoría que llevaban estos cuentos, ¿no? A través de la recitación y hablaban. El carácter anónimo de sus autores
Al principio, sobre todo, la literatura surge de la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares o quienes la transmiten. Muy bien, entonces ya tenemos aquí un conocimiento claro de que los juglares eran los encargados de que transmitían todas las historias. Llegaban a las comarcas y los hacían en la plaza reunir a todos y vamos a contarle la historia de un gran hombre, el caballero tal, ¿no? Esa época es de los caballeros. Ahí aparece ¿quién? El gran caballero, aparte de Miocida, aparte del Quijote. ¿Quién es otro caballero? Caballero que después se convierte en rey. El rey, el caballero, Arturo. Arturo. El rey Arturo, profe. El rey Arturo, pero primero fue caballero. Y caballero, ¿quién los nombra? Era un altísimo honor quien te daba el rey. Y el caballero tenía que tener pues toda una estela de... Profe, ¿no era escudero en vez de caballero él? No, no. Escudero, el escudero era el que lo defendía, el que lo llevaba. Por ejemplo, ¿quién era su escudero del Quijote? Sancho Panza. Y Sancho Panza era pues el que le llevaba los alimentos, cargaba todo y el caballero siempre andaba, ¿no? Ese era el escudero. Me pregunto cómo se volvió escudero el Sancho Panza, por cómo está. ¿Cómo se convirtió? Porque tenía que, eso en tercer año lo he analizado hace unos días, pero ya te voy a ampliando un poco. Sancho Panza era un hombre que era de un raciocinio normal, era, digamos, de pensamiento normal, ¿no? En cambio, sentido común. En cambio, el Quijote, no, el Quijote de tanto leer libro de caballería se volvió loco. Pero Sancho Panza era de una clase pobre y él estaba buscando trabajo y encuentra a este caballero, él se confunde y cree que es un caballero definitivamente y dice, acá me solucionó la vida. Entonces voy a seguirlo y lo convierte en su escudero. Y todo caballero, pues hombre, tiene que tener un escudero, así decía el Quijote, ¿no? Y comenzaban la aventura. Y él lo que le interesaba es llenar ese abdomen, porque era regordete, y lo que le interesaba era comer. Tal es así que todo le decía que sí, a pesar que ya sabía que caballero estaba loquito, ¿no? Entonces, así se convierte la historia del caballero y Don Quijote, el caballero. Supongo que Don Quijote no era caballero en realidad. No, pues el Quijote en realidad era de una condición baja, pero él se convierte en caballero por su locura, por tanto leer libros de caballería. Pero Sancho Panza no sabía, supongo. Por eso te digo, en el camino lo encuentra y cree, como lo ve con la armadura y todo, cree que era un caballero. Entonces dice, acá ya se me solucionó mi hambre y voy a seguirlo y voy a tener trabajo. Lo que le importaba era esto. Entonces, si le contradecía al Quijote, simplemente el Quijote lo botaba. Por eso le decía todo. Y cuando se encuentran frente a los molinos, inmensos molinos que estaban allí, en su pensamiento de locura de nuestro Quijote de la Mancha, dice, ¿ves lo que veo, mi señor? ¿Ves lo que veo, Sancho? ¿Qué ve mi señor? Le dice. ¿Ves esos gigantes que nos van a atacar? Sí, señor, preparémonos entonces. No, y cuando ya está recorriendo dice, no, señor, no, son molinos. Pero ya era tarde cuando ya el Quijote fue arrastrado, ¿no? Llevado y estrujado. Pues, y se murió. No se muere, todavía sigue la aventura, sigue. Al final de la obra, mis queridos alumnos, el Quijote recobre la razón y ahí termina la obra. Bueno, pero sí, pobrecito. Pero hay que leer, si es que desean un poco más, léanlo al Quijote, porque el Quijote, ojo, que ahí se da una dualidad, ¿no? El idealismo del Quijote y el materialismo de ¿quién? De Sancho. A Sancho lo que le interesaba era llenar la barriga. Y mientras que el Quijote, dentro de su locura, luchaba por sus principios, su forma de pensar de ese entonces, ¿no? Seguimos. La finalidad didáctica o moralizante, decimos. La finalidad didáctica o moralizante es cuando enseñanzas, mucha enseñanza dejaba. Una de sus características de la literatura medieval era que enseñaba, pero desde el punto de vista moralizante. La influencia religiosa determina que en muchos casos la literatura se utilice para influir en los oyentes. Claro, la literatura es como si alguien llega y te dice, no, mira, esto tienes que ser, tienes que manifestar en ese sentido. Otras veces la literatura sirve de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como ocurrirá con los cantares de gesta. Los cantares de gesta ya sabemos que son heroicidades, epopeyas de grandes hombres. El uso del verso.
hasta bien entrada la Edad Media, siglo XIV, el verso será el modo usual de escribir, dada su facilidad para la recitación. Entonces acá se perfecciona, mis queridos alumnos, el género lírico. El género lírico. Bien. De esta manera, estamos ya más o menos allí. Tenemos de lo que nuestra participación o su participación, mis queridos alumnos, en esto de lo que es la literatura medieval. Miren, ahora sí, quiero que abran sus cámaras para que de esa manera podamos ya hacer cierto intercambio de pareceres. Bien. Profe, ya le expliqué mi cámara ya. Muy bien. A ver, mis queridos alumnos, sí, claro, tuya, Adrián, no hay problema. A ver, mis queridos alumnos, ¿tienen alguna duda? Ya más o menos se han ubicado en el contexto. A mí lo que me interesa, mis queridos alumnos, para ir entendiendo esto, lo primero es ubicarse en el contexto histórico, en la línea de tiempo. ¿Cómo va dándose la literatura? ¿Cómo va evolucionando a lo que es ahora nuestros días, ¿no? Entonces yo hace un momento les hablaba y les decía que esta obra tiene muchísima influencia, la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. La Divina Comedia. Ahí está la Divina Comedia. La Divina Comedia. Esta obra está dividida, mis queridos alumnos, en tres partes. Es una historia. ¿Quién fue Dante Alighieri, mis queridos alumnos? Dante Alighieri fue un pensador en su época. Tenía sus propias ideas. Y justamente por sus ideas es encarcelado. Acuérdate que estaba en la Edad Media. Él vivía en la Edad Media. Entonces, cuando va a escribir esta obra, su famosa obra, La Divina Comedia, tiene que tener personajes que le inspiran. Y yo les decía la vez pasada, cuando veíamos a un autor romano. ¿Quién era? ¿Autor romano? Virgilio. Virgilio, muy bien, Josué. Virgilio. Por ejemplo, Virgilio, mis queridos alumnos, es su inspiración. ¿De quién? De Dante Alighieri. A pesar que Virgilio era de la época romana, ya estamos en la Edad Media, ya habían pasado más o menos como 300 años quizá, era su inspiración. Y Virgilio es su mentor, su ídolo. Y a la vez también la otra personaje que participa en su obra es la gran Beatriz. Beatriz no es más que, mis queridos alumnos, una niña de 8 años, y él más o menos tenía 9 años, el amor de toda su vida, el amor de toda su vida. Y es así que en toda la obra, nuestro gran Dante Alighieri le hace un recorrido, un paseo, le dice, de la mano de Virgilio. Virgilio, mira cómo su imaginación, ¿no? Lo lleva. Dice, vas a caminar con Virgilio, mi querida Beatriz. Beatriz era ¿quién? El amor platónico, el amor de su vida del gran Dante Alighieri, del gran Dante. Y cuando te digo, estaba dividido en 3 partes, te estoy diciendo de que la primera parte está relacionado al infierno, al infierno. Por primera vez se habla, mira, a través de esta obra, aquí lo vas a ver, cómo era el infierno. Él lo describe el infierno como algo incandescente constantemente, que está hirviendo en azufre. Eso era el infierno. Y la segunda parte, claro, ahí a Beatriz y a Virgilio solamente están de pasada, no es que van a estar dentro de ella. Pero allí en el infierno le habla de cómo, por ejemplo, los pecadores, los que cometen pecados en la tierra, van a ir. ¿Cuál va a ser su sentencia? Ahí están los infieles, los embusteros y todos, los ladrones, los asesinos, todos tienen su aro, así Dante los llama, el aro. Por ejemplo, a los infieles, que es lo que de repente no va a gustar a muchos. Los infieles serán, dice, puestos de cabeza eternamente hirviendo en azufre. Mire lo que nos hace temer el gran
el gran Dante Alighieri. Los La segunda golosos parte... iban a comer desechos también, los golosos. Exactamente, mi querida alumna Adriana Gurto, usted es nueva, muy bien su participación. Claro, 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 muy bien. Y la segunda parte de la obra está relacionada ya con el purgatorio. O sea, dice, cuando ya nosotros nos vamos al más allá, las almas que han hecho cosas más o menos bien por este lado de la tierra irán al purgatorio. Ahí van a purgar su alma, decía, ¿no? Van a purgar su alma. Para luego, bien, si pasas la prueba, irte al infierno o ir al cielo. Y la tercera parte, mi querido alumno, está relacionado al cielo. El cielo, lo dice Dante Alighieri, que nosotros lo conocemos como el paraíso, pero Dante Alighieri lo dice el cielo. Entonces, todo ese pasaje es muy bien interesante. Si quieren, para que amplíen un poquito más, pueden leer la obra del gran Dante Alighieri llamada La Divina Comedia. Y más o menos así estamos terminando nuestra clase del día de hoy, mis queridos alumnos, todo relacionado a la literatura medieval y también a la obra, el análisis de su obra fundamental de Dante Alighieri, La Divina Comedia. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Profe. Sí, dígame, Jesús. Yo creí que La Divina Comedia se trataba de comedia la primera vez que vi el nombre. Definitivamente, claro. Acuérdate que Dante Alighieri cuando lo inicia, cuando comienza a escribir, no lo llama la Divina Comedia. Solo la comedia. Exacto, solamente la Divina comedia. es por vocación. La comedia. Vocación. Y exacto, cuando ya le dan la categoría propio y dice, vamos a llamarle, y ahí lo llama la Divina. ¿Por qué? Porque está relacionado todo está relacionado a lo que es la vida en el más allá después de la muerte. Pero yo quería otra cosa cuando leí el nombre, profe. Claro, ahora ya más o menos, para que amplíes un poquito, yo les invito, ustedes chicos tienen que prepararse. Y además, no tanto por prepararse para ingresar a la universidad, porque culturalmente amplían sus conocimientos, amplían. Yo siempre les dije, lean los libros. Mire, dentro de lo que ahora en estos días estuve analizando, estoy un poco como, bueno, hay cierto momento para... dicen que dentro de la capacidad del cerebro humano, ¿sabe cuánto es la lectura nos ayuda? 20% de nuestra inteligencia. O sea, si nosotros nos gusta la lectura, desarrollamos el 20% de los conocimientos. Claro, la otra parte es, digamos, la indagación, ¿no? Esa dice sí es casi ya un buen porcentaje que te ayuda. Pero el 20% te ayuda a ampliar tus conocimientos, a culturizarte, a saber. Miren, tú, si quieres más o menos saber cómo fue el pensamiento de la Edad Media, recurre a este librito. Este librito un poco que te va a orientar. Pero ya más o menos la Edad Media, lo importante es que tú ya te has dado cuenta, la Edad Media lo vas a relacionar con los castillos, los reyes, los reinos, los caballos, los caballeros andantes, la guerra de las cruzadas, los dragones. Por ejemplo, ¿quiénes inventan los dragones? Son los ingleses, los ingleses. Mira, ahí está, pues, sus narraciones de ellos. Los dragones nunca han existido, nunca, nunca, nunca. No, 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 no vaya a ser que por ahí me digan, profesor, los dragones. No, nunca han existido. Es imaginación, es literatura. Y ahí está, ¿no? Y de esa manera, mis queridos alumnos, estamos terminando ya la clase del día de hoy. Vamos a detener la grabación, pero sí, pueden hacer sus consultas.